Buen día, doctor Joan Paul López. Somos los defensores públicos, el doctor Martín Muñoz, la defensora pública Claudia González. Somos participantes de un diplomado de la Escuela Judicial denominada de los medios telemáticos y queremos realizarle una entrevista a fin de que aporte a nuestra investigación a ser realizada como culminación del diplomado que estamos realizando con la magistrada, la profesora Sonia Villalba, para que nos explique un poco su experiencia desde la magistratura y el uso de los medios telemáticos en el día a día, ¿verdad? En el trabajo diario, cómo se encara el juzgado, cómo recibe, cómo utiliza la implementación de la tecnología para la concreción del trabajo diario. Bueno, en primer término tenemos que ponderar una situación que no es nada fácil, conciliar el principio de inmediación con el principio también obviamente de inviolabilidad de la defensa. Y cuando hablo de inviolabilidad de la defensa en juicio, hablo de defensa de las pretensiones procesales que incumbe. El Ministerio Público defiende su pretensión procesal como titular de la acción, defensa técnica defiende su pretensión procesal. La inviolabilidad de la defensa no concierne únicamente al abogado defensor, sea privado o público, sino a todas las partes que intervienen en su proceso. Y acá tenemos un tema muy importante: ponderar la eficacia jurídica con evidentemente las garantías procesales. Los medios telemáticos, las audiencias por medios telemáticos tienen una eficacia hoy día por la emergencia sanitaria. Evitar los traslados de las personas que se encuentran en las cárceles, que sabemos que nuestra realidad es de hacinamiento en las cárceles, por lo tanto no podemos hablar de que ellos perfectamente están en un jardín en donde la sanidad es óptima. Entonces, francamente hablando, hay una acordada, la 1325/19, que en mi opinión particular, que era el proyecto modelo, es mucho más óptima que la ley nueva, vamos a decir del año 2020, que en realidad no contempló ciertas cuestiones. La diferencia entre una y otra, que es la que hoy día aplicamos, en realidad más bien aplicamos justamente la acordada que la ley misma, porque la ley misma con la emergencia sanitaria hay cuestiones que están superpuestas. Tenemos una ley de emergencia sanitaria y tenemos una ley de medios telemáticos, y se superponen en el sentido de que la ley de medios telemáticos obliga al abogado de la defensa a estar al lado de su defendido, y eso no garantiza la defensa de los derechos del sujeto, porque el juez, más que nada, las partes que intervienen en la audiencia, en la locución, son los profesionales propiamente dichos. Y es importante la inmediación que tenemos con las partes. Y en ese sentido, las audiencias telemáticas han comenzado primeramente con los recluidos. Luego se fue expandiendo por la emergencia sanitaria a las partes. Esa es una secuencia muy importante que hay que mencionar. Esto va primeramente escalafonándose de menor a mayor. Comienzan teniendo participación telemática los procesados recluidos. Luego se amplía a las partes públicas o privadas, sea Ministerio Público, Defensa Pública, abogado particular, querellante particular. Incluso hemos tenido experiencia de audiencias preliminares hechas íntegramente en forma telemática. Ahora, ¿cuál es la cuestión primordial acá? No usar un medio, en lo posible, un medio o una plataforma informal. Y yo considero particularmente al WhatsApp un medio informal. No digo, no lo desacredito, sino que lo considero
el medio más informal como plataforma de audiencia telemática. Porque efectivamente debemos tener una conexión tal y una comodidad tal que el juez tenga la inmediación de la locución, la inmediación de las pretensiones procesales de las partes, las partes tengan esa seguridad de una cuasi audiencia presencial, porque eso es lo que la audiencia telemática debe acercarse en lo máximo a una audiencia presencial. Caso contrario, en realidad estaríamos violando evidentemente garantías procesales y de rango constitucional. El juez no entiende lo que dicen las partes, le ven ahí nada más. El procesado no está entendiendo lo que dice el abogado defensor. El celular se mueve de aquí para allá, enfoca la corbata. En realidad son cuestiones que, es más, hay un protocolo de audiencias preliminares que saca la Corte, que ha sacado la Corte, y que tenemos un modelo de Colombia que exige que las partes, y es potestad de cada juzgado, potestad del juez, mejor dicho, y obligación del juez hacer cumplir ese protocolo, en el sentido de que las partes deberán estar en un lugar adecuado para la audiencia preliminar o para las audiencias. ¿Qué significa? Audiencias en el vehículo es inadmisible. Yo no admito. Audiencia en la calle, corriendo, o en los pasillos es inadmisible. Cuando se trata de audiencia preliminar como lo es tan importante. Medidas cautelares también. Se está tratando el derecho a la libertad de un sujeto. Es inadmisible. Es inadmisible porque efectivamente debe estar en la audiencia, o sea, el sujeto que participa en la audiencia telemática debe estar en un ambiente propicio, de tal forma de que las demás partes puedan entender su pretensión procesal y el juez pueda efectivamente dictar conforme a ello un sí o un no. Las audiencias que hemos tenido a lo largo de este tiempo han sido de lo informal, va dirigiéndose a lo formal, porque efectivamente la permisividad que hay en las audiencias telemáticas de que cada abogado sucede más bien en el ámbito privado. En el ámbito privado hemos tenido experiencia de abogados que han hecho caminando en Iguazú, en la calle. Sí, si me permitís, señoría, sí. Bueno, el doctor Jean Paul López, aparte de ser un juez penal de garantías muy proactivo y muy actualizado en materia de todo lo que refiere al expediente judicial electrónico, quiero informarles también de que el mismo es instructor de la excelentísima Corte Suprema de Justicia y ha trabajado activamente en todo lo que significaría la transición entre la era de la presencialidad plena o total a las audiencias por medios telemáticos, como bien lo señaló Claudia. Profesor, una consulta en concreta. Usted refirió de que considera objetivamente y con respeto, por supuesto, que el medio de WhatsApp es un medio, llamémosle, informal. Quizás para la emergencia y para las urgencias sí, tiene una utilidad, obviamente, por la práctica. Tiene una utilidad práctica. Entonces la pregunta, señoría, conforme a lo que la Corte y las acordadas que ha dispuesto para las audiencias por medios telemáticos, ¿cuáles serían esas plataformas virtuales que usted considera más adecuadas, llamémosle, o menos informales al menos? Gracias. Las plataformas adecuadas son Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, y yo les quiero mostrar cómo acá, incluso voy a colocar la pantalla, tengo agendada, estas son audiencias preliminares. Mira qué interesante cómo tiene. Tengo agendada y vamos a hacer clic en esta y tenemos el enlace y podemos buscar la causa que tenemos con varios colegas suyos justamente el día de mañana, buscar casos y fíjense, programamos de esta manera. Dictamos una resolución, una providencia que comunica el enlace para la audiencia telemática y las partes
tienen esta visualización que voy a... Ya con la llamada. Interesante. Y el que link. el Y link. con el link Con el ya. link. Entonces, dice, en atención a que esta magistratura ha dispuesto la realización de la audiencia preliminar en forma telemática a ser realizada el 22 de junio del 2021, 9:30, hágase saber a las partes el enlace de la plataforma a ser utilizada en el mencionado acto. Y está digamos, el título, el horario, y en azul está el enlace. La parte tiene acceso incluso de su celular, todos los abogados, todos tienen acceso a su portal de gestión de casos, se llama, la que está en internet y que facilita la corte. Hacemos clic acá y va a abrir lógicamente el enlace. Obviamente esto está programado para mañana, motivo por el cual efectivamente ahora no va a abrir, digamos, el enlace, ¿verdad? Pero haciendo simplemente un clic en este enlace, automáticamente estaría ingresando a la audiencia, y lo mejor de todo es que queda procesalmente registrado el medio utilizado por providencia, y de esa manera las partes automáticamente ingresan en la hora mencionada y programada en la videollamada. Puede ser utilizada cualquiera de estas plataformas. Nosotros hemos solicitado a la Corte una plataforma, y en realidad la Corte ha firmado un convenio y se utiliza una plataforma que se llama Cisco Webex, pero esa plataforma dentro de todo no es una plataforma que da la libertad al magistrado de ir programando de acuerdo a la necesidad. Nosotros lo hacemos si mañana tenemos alguna audiencia de reposición, lo señalamos desde aquí usando plataformas particulares de los magistrados. Cisco Webex debe programarse y canalizarse ante la Dirección de Informática. Entonces Es un trámite burocrático. En Colombia, Chile, se obtienen licencias. La Corte ha llamado a licitación, y eso es lo interesante, que es la propuesta que en realidad venimos haciendo los jueces de garantías, de tal manera que cada magistrado tenga una licencia institucional y pueda programar desde su despacho las audiencias sin necesidad de canalizarlo. El WhatsApp no deja de ser un medio útil, pero efectivamente es el medio más informal dentro de lo útil, no desacredito. Y una cuestión muy importante a tener en cuenta es el protocolo de audiencias telemáticas, porque el protocolo de audiencias telemáticas, vuelvo a reiterar, y es por el respeto a las partes, a todas las partes. Cada parte se merece un trato igualitario y respeto, de que justamente aquellos que están digamos que participan en las audiencias telemáticas deben guardar compostura, deben guardar observación en la forma y en el lugar en donde deben realizar sus audiencias telemáticas, de tal forma de que puedan ser oídos en forma correcta y que no haya interrupciones. Claro. Sobre el punto... Y ahí sí, doctora, voy a eso. Y ahí efectivamente el magistrado debe, no es una facultad del magistrado, es una obligación del magistrado hacer respetar, no al magistrado en sí, sino a las demás partes que tienen el derecho a ser oídas, y que no prevalezca la indisciplina de uno por sobre las disciplinas de otro. Y ese es un tema que debe ser tenido en cuenta, que en ocasiones he visto en mi experiencia personal, no voy a hablar de otros juzgados, Claro. en el primer andamiaje, en el primer corretaje que hemos tenido con esto, era tan informal la participación telemática de algunos abogados, algunos colegas, que incluso lo hacían caminando, corriendo, haciendo una actividad comercial o lo que sea. Y eso efectivamente no puede ser. no condice. O de no puede ser. pijama o de tu cama, ¿no? ¿Y cuál es la decisión que adopta el magistrado ante una situación de Buena esa? pregunta. ¿Cómo resuelve el magistrado que
un profesional esté trotando, por ejemplo, o caminando o haciendo negocio y a la par una audiencia. Suspende esa audiencia, fija una nueva fecha, intima al abogado, al profesional. Exactamente, suspende y efectivamente suspende la audiencia por incomparecencia, porque eso se toma como una incomparecencia. Esa sería la sanción. Interesante. Es incomparecencia porque el sujeto no está adecuadamente provisto de lo que dice el protocolo para acudir y comparecer a una audiencia telemática. Entonces, antes de efectivamente abrir el acta, se acredita la presencia de las partes. Si una de las partes está en la calle corriendo o en el auto manejando, no puede defender ninguna pretensión procesal de ningún defendido, ni de la sociedad si es fiscal, ni de los reclusos si es defensor público o abogado particular. Hay una falta de seriedad y en realidad el perjudicado es el justiciable, que es realmente la cereza de la torta a quien debe cuidarse el justiciable. Cuando hablo de indefensión, no hablo solamente de indefensión relacionado al procesado, porque puede estar en indefensión la sociedad ante un fiscal displicente que está manejando su vehículo y que no tiene a mano ni la acusación. Me ha pasado que colegas, algún que otro colega me dice, o el querellante particular también adhesivo, me dice, no tengo la acusación acá. Si en ese momento debe decir el mérito, la audiencia preliminar es el examen del mérito de cada una de las pruebas. Tiene que decir, ¿para qué me sirve este testigo? ¿Qué va a acreditar este testigo? Sin entrar a valorar, pero debe decir, ¿y cómo lo va a hacer manejando un vehículo particular o caminando en Iguazú o lo que sea? Y sobre el principio de neutralidad, de hecho, hay un modelo de audiencias, como dije, un protocolo de audiencias telemáticas, y en él menciona justamente, de hecho la ley también establece de que deberá asegurarse evidentemente una conectividad limpia, vamos a decir, y que las partes tengan un acceso pleno a ello. Hoy día, en realidad, nuestra sociedad ya se encuentra bastante avanzada, dentro de todo, quien más, quien menos, tiene esa posibilidad, y en caso de que, se observe una precariedad de alguna de las partes, efectivamente deberá tenerse en cuenta su comparecencia presencial, ¿por qué no? Porque de hecho las audiencias telemáticas son, vamos a decir, mixturadas. En algunos casos hay partes que acuden presencialmente y hay otros que por algún motivo, o de salud, o sanitario, o de logística, lo hacen en forma telemática. Y eso concuerda con la disposición sanitaria de la Corte, puesto que la Corte lo que pide es evitar y exhorta que se usen los medios telemáticos, pero pide evitar la aglomeración. Entonces, efectivamente, nosotros cumplimos en evitar la aglomeración, si bien el defensor público presencialmente y el fiscal o la querella adhesiva y el procesado asiste en forma telemática, o viceversa, bien el fiscal presencialmente y demás partes asisten en forma telemática. Entonces, se cumple la finalidad de evitar la aglomeración, pero debe efectivamente garantizarse el acceso pleno a los medios. Y entiendo que en ese sentido la Corte, a través del doctor Martínez Simón, y que obviamente es asesorado como jueces, como por usted, por ejemplo, tengo entendido que ya el acceso al expediente judicial electrónico ya tiene la posibilidad, los justiciables y las partes del proceso, no necesariamente los abogados, a tomar conocimiento y a ingresar a ese expediente judicial. ¿Es así? Así es. ¿Sería condicente entonces, coincidente con este principio, doctor? El miércoles pasado el plenario anunció el doctor Alberto Martínez Simón, anunció justamente el proyecto que de hecho ya es una realidad, ya está en ejecución, ya se puede vincular a un particular. Y la realidad, o sea, la propuesta sería, y lo más lindo sería que el día de mañana se firme un convenio con el Ministerio de Justicia de tal forma a que los procesados, recluidos o condenados, los internos, tengan acceso y el control de sus causas dentro del reclusorio, obviamente en una sala destinada a tal efecto, no en forma particular porque están
prohibido los medios de comunicación en forma particular para los internos. Pero el afectado en una causa sin ser parte procesal, porque parte procesal, la víctima no es parte procesal, si no es querella no es parte procesal. Y esa es una discusión que inclusive es bizantina. Pero la idea es que el ciudadano acceda, la víctima acceda, el sujeto que tal vez está procesado pero incluso está en libertad pueda acceder sin la facultad de intervenir. Porque eso es lo que no... Acá esto no viene a cambiar el Código de Organización Judicial. Acá, en realidad, lo único que viene a cambiar es el medio de intervención en un proceso. Sería ayornarnos los tiempos. Ayornarnos a los tiempos. Utilizar la tecnología en función al proceso. Ahí definiste perfectamente, porque el Código de Organización Judicial establece que toda persona que desee, digamos, realizar un acto procesal en un juicio, en un caso, debe estar patrocinado por un abogado, lo dice el Código de Organización Judicial. Entonces no venimos a cambiar eso. Lo único que se cambia con esto es, digamos, se evoluciona a que el ciudadano pueda monitorear su causa siendo un particular. ¿Cómo se le afecta? Justamente el ciudadano acude al Poder Judicial, al Departamento de Asistencia, en el cual se registra. De hecho, ni es necesario acudir, simplemente debe hacer clic en el icono que dice creación de usuario y reseteo de contraseña. Acá hay un mail. A este mail debe individualizar su cédula de identidad, nombre completo, su rol que pretende, víctima, denunciante o procesado en la causa, y un número de teléfono celular en el cual la gente de asistencia informática se comunica por videollamada y acredita que la persona se le pide la exhibición de la cédula y que es tal. Luego, por último, que es el único paso que debe hacer, es solicitar el particular afectado su vinculación en secretaría. Ese es un segundo paso. Esto se llama enrolamiento informático. Nosotros los abogados ya estamos enrolados todos. Y cuando un defensor desea solicitar su intervención procesal en el expediente judicial electrónico, viene Martín Muñoz y presenta en secretaría el primer escrito de intervención, o le pide al actuario que lo vincule para presentar el primer escrito de intervención y subiéndolo al sistema. De igual manera, el particular lo puede hacer acudiendo al juzgado, manifestando su rol. El actuario debe verificar si es el denunciante en una causa, por ejemplo, acredita que es tal, lo vincula al sistema y tiene la visualización del caso. Muy interesante. Fantástico. Y hoy día ya se puede, digamos, el sistema soporta. Sí, justamente ahí va mi pregunta. ¿La plataforma o el sistema de la Corte Suprema de Justicia soportaría una cantidad de usuarios? ¿Qué cantidad de usuarios soportaría el sistema de la Corte Suprema de Justicia? Porque muchas veces cae el sistema, nos quedamos sin sistema propiamente dicho. ¿Qué cantidad de usuarios soportaría? Numéricamente no hay una cantidad, digamos, definida, pero sí puede digamos, soportar, está encaminado a soportar digamos, la máxima cantidad activa de justiciables y de partes. Está encaminado a eso, ¿verdad? Y lo de la caída del sistema realmente es el único, vamos a decir, estadísticamente no representa hoy día no representa ni el 5% de la dificultad. Es de hecho manejar un sistema electrónico que apelar a los papeles, el manejo de los papeles y la forma en que antiguamente nos comunicábamos, ¿verdad? Entonces hay también una acordada que es la 1108/18, que justamente contempla en caso de contingencia, de caso fortuito o fuerza mayor, que caiga el sistema. No hay una caída del sistema que dure más de 24 horas. Y en el caso de que caiga y venzan algún que otro plazo, se podrá presentar en secretaría. En soporte de papel, y el juzgado deberá inmediatamente repuesto del sistema, escanearlo y subir al expediente electrónico. El expediente electrónico no excluye la presentación escrita también, ¿verdad? Excluye.
excluye. Pero en el hipotético caso que hubiera algún tipo de Es la inconveniente, única sí. excepción. A la única La excepción. única Solicitar Sí, que se- justamente la premisa mayor y la regla del expediente electrónico es que la actuación que no figura acá, No, sí. sí, la resolución que no figura acá, y en algunos casos, dice el juez, en forma justificada, podrá hacerlo en soporte de papel, que son los casos de allanamiento. Por ejemplo, una justificación legal sería los casos de allanamiento o algunas reservas que el código contempla, por ejemplo, los 10 días y 30 días. Reservar actuaciones Reservar de la actuaciones, investigación. algunas cuestiones que otras, ¿verdad? Claro. Entonces, hay cuestiones y los casos fortuitos y fuerza mayor, pero la premisa, la regla general es toda actuación debe estar aquí. Doctor Jean Paul, venía acá mi querida compañera Claudia, hablaste muy bien del desarrollo que creemos es de donde venimos, hablaste de la actualidad, aquí estamos. ¿A dónde vamos, doctor Jean Paul, con todo esto que estamos hablando hoy? La idea es simplificar, por una parte, la administración de la justicia para salvaguardar realmente una cuestión muy importante, la continuidad de los actos procesales, la continuidad del juicio, que de hecho, inclusive, académicamente tengo una resolución muy importante en donde la primera sala, ante tantas interposiciones del Ministerio Público, de la Fiscalía de Apelaciones, resuelve en las primeras declarar, confirmar las resoluciones del juzgado y ante las interposiciones reiterativas sobre el mismo tema, girando sobre un mismo tema, declara inoficioso y remite los antecedentes a la Fiscalía General y a la Corte Suprema de Justicia. Y invoca justamente el principio de progresividad procesal de los casos. Así se llama, el principio de progresividad procesal de los casos. Con esto, en realidad, lo que queremos es que la Procuración y la Administración de la Justicia, que son cuestiones diferentes pero conexas, puedan ser desarrollados con mayor prontitud. Y decía Carolina ya justamente en un seminario que tuvo acá el doctor también, creo que el miércoles pasado, sí, no recuerdo, con Amaya, así mismo, que la idea realmente que los casos hubiesen, digamos, el ideal que los casos hubiesen terminado en 3 años y no ir alargando a medida que el Congreso vea la necesidad para evitar la extinción de los casos. Hay audiencias estadísticamente, audiencias preliminares que llevan 2 años, 1 año y medio en hacerse. Porque no puede comparecer fulano, porque se descompuso el móvil, porque la seguridad, todo eso se evitó. Realmente se redujo el tiempo con la implementación de las audiencias telemáticas. Incluso algunos acreditaban imposibilidad de traslado, abogado y compañía, que con la audiencia telemática en realidad también se redujo porque ya no tenían forma de justificar la imposibilidad de traslado, ya que acudir telemáticamente a una audiencia es mucho más sencilla que acudir a distancia hasta el tribunal. Bueno, doctor, no sé si Está siempre deja. bien. Agradecemos muchísimo su interesante Sin problemas. alocución.